Ojalá. Bueno, buenas tardes. Yo también me sumo a los agradecimientos a Javier y a las organizaciones que han facilitado y propiciado este encuentro, que me parece una idea genial. Creo que cuanto más divulgamos y difundamos el conocimiento entre la sociedad, además para eso nos pagan a los que investigamos, para que divulguemos lo que hacemos. Y, por otro lado, gracias a ustedes por estar aquí, que ustedes deben de ser todos muy raros, porque estar aquí a estas horas, un sábado por la tarde, no sé si es una gran idea. Si no, pero, en fin, voy a ajustarme, y eso intentaré a los 15 minutos, para hablar del siglo XVIII, de la idea que se tiene y se tenía del siglo XVIII y de las aportaciones que el siglo XVIII ha significado para la civilización y, desde luego, para España. El siglo XVIII en otros países es un país positivo, es un país estudiado en las universidades, es un siglo que es un orgullo para los habitantes, para la historia de las naciones. El siglo XVIII en España, cuando yo estudié, en la prehistoria prácticamente ya, apenas se estudiaba. ¿Y por qué no se estudiaba? Entre otras cosas, porque en España el siglo XVIII se entendía como un siglo anti-español. Siglo anti-español porque habían existido unos individuos a los que se llamaba afrancesados, que eran los traidores a la patria. Todo esto hoy en día está matizado, está corregido, porque todo esto era fruto de la propaganda y de la publicidad. En efecto, hubo afrancesados, como hubo liberales, como hubo patriotas, como hubo de todos. Pero si vamos a los hechos reales, podemos observar que el siglo XVIII no fue para nada un siglo antiespañol. Precisamente es en el siglo XVIII cuando, por ejemplo, se denomina al siglo XVI, al siglo XVII, se le empieza a llamar siglo de oro. Es el momento en el que los eruditos, los intelectuales de España, comienzan a escribir la historia de España. Pero no solo esa historia, la historia, como se ha dicho esta mañana, desbrozada de falsedades, de los falsos cronicones, etcétera, sino también la historia de la cultura, la historia del teatro, la historia de la poesía, la historia de la ciencia, la historia de la marina, etcétera, etcétera. Es decir, el pasado, ese pasado ausbúrgico, ese pasado medieval, se convierte en historia. Ese pasado se convierte en un signo de identidad nacional y se le da una interpretación, se le da un sentido. Es el momento, por ejemplo, en el que, si en Inglaterra se está convirtiendo a Shakespeare en la figura cumbre de su cultura, en el mascarón de proa de su cultura, si en Francia se está haciendo lo mismo con Molière y con Racine, si en Italia pasa igual con Petrarca, en España se va a forjar la imagen, la figura, el personaje importante de Cervantes. Cervantes, que es un personaje, se publica el Quijote, no se le entiende mucho, es un personaje del que se han apropiado los franceses, las traducciones del Quijote se solían hacer prácticamente desde el francés. Por cierto, en el siglo XVII, en la corte francesa, se hablaba español. Y los ilustrados, los hombres del siglo XVIII, van a entrar en esa batalla. Ellos también van a convertir a Cervantes en una figura importante y lo van a convertir en el mascarón de proa de nuestra cultura. ¿Y cómo lo hacen? Pues, entre otras cosas, gracias al Marqués de la Ensenada y después a otros proyectos, se hace la primera edición nacional del Quijote. La hace la Academia Española, con una serie de grabados extraordinarios, con un cuidado del texto fundamental y con unas introducciones que explican qué es el Quijote. Es decir, el Estado se apropia de la cultura. ¿Y por qué? Porque en el siglo XVIII la cultura es un valor político. De la misma forma que es importante tener una gran flota, como nos han demostrado nuestros compañeros en las mesas anteriores, de la misma manera que es importante tener
una economía saneada, del mismo modo que es importante que crezca la población, porque cuantos más súbditos haya, más importante, más potente va a ser el reino. Del mismo modo es importante tener una cultura respetada y una cultura antigua. Y esto lo hacen los ilustrados. Es decir, si los ilustrados fuesen antiespañoles, jamás habrían perdido el tiempo haciendo toda esta labor de erudición, de construcción de la nación desde la cultura. Bien, quería dejar esto así claro desde el principio para corregir esa idea de que el siglo XVIII fue un siglo antiespañol. Al mismo tiempo, el siglo XVIII se caracterizó por ser un siglo de reformas. Se ha debatido mucho si la Ilustración es un modelo ideológico, si es un modelo utilitario, ¿qué es? Es todo esto. Pero en España, sobre todo, fue utilitario. Fue un intento de cambiar a mejor, o esa era la idea, a cambiar a mejor, de civilizar a la población. De hecho, el objetivo general, recurrente de los políticos, el tópico que se repite una y otra vez, y también de muchos intelectuales, es que están trabajando por la felicidad pública. Y este es un concepto fundamental, porque no estamos hablando de la felicidad del monarca, estamos hablando de la felicidad pública, es decir, de los individuos. Y ahí va a haber una catarata, en unos casos con más éxito, en otros con menos, pero una catarata de reformas para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. En todos los ámbitos. Por ejemplo, esta mañana se citaba a Feijóo. Feijóo, en 1726, comienza en connivencia con Felipe V, con los políticos de Felipe V, una publicación que es el Teatro Crítico Universal. Esto es política cultural, porque Feijóo empieza a publicar esto empujado, en colaboración, como digo, con el gobierno. Pues bien, uno de los artículos en los que mejor se ve las ideas modernas de cómo se quiere cambiar la población, las ideas de la población en Feijóo, es cómo está hablando del concepto de ciudadano. Habitualmente se nos dice que el concepto de ciudadano, el concepto moderno de ciudadano, comienza con las revoluciones norteamericanas y después con la Revolución Francesa. Y es verdad. Pero desde el siglo XVII, ya gracias a los novatores y a la escuela de Salamanca y a otros filósofos importantísimos españoles, se está hablando de un nuevo concepto de ciudadano. Feijóo recupera ese concepto y nos encontramos con que es un concepto moderno. El español es español porque es un ciudadano, porque ha cedido parte de sus derechos para ser representados por los gobiernos. Y en este plan es donde él habla contra las patrias chicas, que le parece que es lo peor, la patria chica, la exaltación de la patria chica, a favor de la patria grande, del imperio, de la patria española. Bueno, no me quiero enrollar por aquí, que ya me quedan solo 5 minutos. Otros cambios útiles, pues por ejemplo en la relación entre los hombres y las mujeres. Hay un importante escritor de la época que dice lo siguiente: el trato del hombre con la mujer civiliza al hombre. De modo que se van a llevar bastantes políticas adelante también para trabajar en igualdad, para que las mujeres tengan la misma educación, el mismo acceso. Hay un debate enorme sobre si esto es así, si pueden ser las mujeres tan inteligentes como los hombres. El mismo Feijóo, en un artículo fundamental titulado Defensa de las mujeres, dice claramente que ellos y ellas son iguales. Simplemente ellos tienen facilidades para trabajar, para estudiar, ellas no. Si ellas tuviesen las mismas facilidades, demostrarían que tienen la misma capacidad o que son tan limitadas como pueda serlo un individuo particular. De modo que en el ámbito de las relaciones entre los hombres y las mujeres también se dio un cambio de modelo. Por ejemplo,
se hablaba bastante, los críticos hablaban del afeminamiento de los hombres. Afeminamiento de los hombres porque se cuidaban, se lavaban, porque se podían permitir llorar en público, por ejemplo. Y por el otro lado, se hablaba de la masculinización de las mujeres, porque estas mujeres tenían cierta capacidad para decidir, para tomar, por ejemplo, a la hora de elegir esposo, bueno, y en otros ámbitos, de hecho cambió algo la legislación a este respecto. Pero bueno, quiero decir que se fueron haciendo estas reformas o estos intentos de reformas en prácticamente todos los ámbitos de la realidad. A menudo pensamos que la Ilustración española, algunos piensan que la Ilustración española es un fracaso porque no dio pie a la Revolución Francesa. Aquí hay que decir varias cosas. Primero, la Ilustración no es la Ilustración francesa. Los historiadores franceses, los políticos franceses, los publicistas franceses han tenido una grandísima habilidad para exportar su modelo y convertirlo en el que hay, desde el que hay que juzgar las demás ilustraciones. Pero si vemos Inglaterra, si vemos Italia, si vemos España, cada uno de los reinos, cada uno de los territorios tiene su ilustración específica. La Ilustración no comienza en Francia, como se nos ha dicho tantas veces. En gran medida viene de Inglaterra, de los filósofos de finales del siglo XVII y de algunos alemanes también. Después están los filósofos franceses famosos que divulgan y también tienen sus novedades. Entonces, pensar que nuestra Ilustración española ha fracasado porque no ha tenido una Revolución Francesa es absurdo. La Revolución Francesa, de hecho, aunque en parte surge de la Ilustración, a menudo va contra la misma Ilustración. Quiere acabar con el mundo ilustrado, con el mundo del antiguo régimen. Y no pocos ilustrados franceses, durante la Revolución Francesa, tuvieron que huir para no ser pasto de la violencia y del terror revolucionario. De modo que centrémonos más en pensar la Ilustración como un período en el que quiere avanzar, quiere modernizar, quiere civilizar, quiere hacer que nuestras relaciones, nuestra manera de conducirnos, de comportarnos, sea más sensata, sea menos violenta, sea más educada, sea más cortés, sea más urbana. De hecho, donde también se va a ver de manera bastante importante el efecto de las reformas es en las ciudades. El intento de cambiar las ciudades para que sean lugares habitables. Pensemos que desde el siglo XVII está habiendo una enorme migración a las grandes capitales para buscarse la vida, no solo en España. La Ilustración es un proceso europeo. En España también se está dando esta migración, como en el resto de Europa, a las grandes capitales para buscarse la vida, con todos los problemas que esto crea en las ciudades que reciben la inmigración y en los lugares que son abandonados o despoblados por los individuos. De manera que las reformas van a ir tanto en el adorno como en la salubridad, como nuevamente en crear un ciudadano acorde con determinados valores como son el buen gusto, como es la moral, como es la utilidad. Lo que quiere el movimiento ilustrado es que los individuos sean útiles, que trabajen todos por el bien común, por la felicidad pública, que haya una sinergia, porque si yo trabajo para mí, pero dentro de un marco común, todos nos vamos a beneficiar. Y en las ciudades se va a plasmar muy bien esto. Además también la idea, y ya voy a ir terminando, la idea de que la ciudad sea un museo. La ciudad tiene que tener estatuas de los héroes. Esta mañana se decía que aquí hay muchas estatuas de libertadores, pero no hay estatuas de conquistadores, por ejemplo. Bien, pues Cadalso, por ejemplo, es uno de los que pide que se levante una estatua a Hernán Cortés. Cadalso defiende la acción española en América. Feijóo también, con ciertos matices, pero también, y otros.
La ciudad tiene que ser un museo, tiene que educar a los ciudadanos. Tiene que educar a los ciudadanos. Por eso se quiere poner en los nombres de las calles, quitar los nombres vulgares y poner nombres de individuos políticos, historiadores, artistas, etcétera, que han contribuido a la grandeza, a la gloria de España. Feijóo escribe 2 artículos titulados Glorias de España, en la misma senda de lo que he dicho antes, de convertir la cultura nacional en un poder político también. Esta idea no se va a llevar muy bien adelante, pero Ramón de Mesonero Romanos la va a recuperar y sí él sí va a conseguir más cosas, no tantas como se debieran, pero bueno, él consiguió llevar adelante bastantes de estas ideas y algunas de las de José I. José I tuvo, el tiempo que fue rey, tuvo una actuación administrativa extraordinaria, con unas muy grandes ideas, con una legislación que ahí tenemos, pero luego no pudo llevarla a cabo, y gran parte de toda esta legislación, de todas estas ideas a favor de España y a favor de la ciudad, las recuperó Mesonero Romanos y las llevó adelante. Bueno, termino ya. Creo que debemos mucho al siglo XVIII, le debemos parte de nuestra sensibilidad. Se habla siempre el siglo XVIII, el siglo de la razón. Desde mi punto de vista, no. Es el siglo de la razón más el siglo del sentimiento. Lo que más triunfaba culturalmente en el siglo XVIII, y no solo en España, eran las comedias de magia, las comedias sentimentales y las novelas sentimentales. Luego la razón se utiliza en unos ámbitos y el sentimiento se utiliza en otros. Y el sentimiento, a menudo, favorece reformas. Por ejemplo, es muy común encontrarse textos de intelectuales de la época que han visto a los niños sufriendo en la calle y esa emoción, ese sentimiento, les provoca la idea de hacer unas instituciones que puedan recoger a los críos, educarles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gran parte de nuestro proceso y de nuestro desarrollo científico, que era importante, sobre todo en el ámbito, en las instituciones, mejor dicho, en las instituciones militares y navales, gran parte, y no solo ellas, porque en la universidad también empezó a mejorar con las reformas, también empezó a enseñarse ya ciencia. En Oxford no se enseñaba ciencia, no se enseñaba matemáticas, no solo aquí. Entonces, gran parte de todo esto se cortó, claro, con la guerra. La guerra de la independencia significó el final de muchos procesos, de muchos proyectos que se estaban desarrollando y después hubo que empezar otra vez de cero, como tantas veces sucede en España. Bueno, y ya creo que me he pasado un par de minutos, me callo, dándole las gracias por su atención.